Hola, buenos días. Os presento esta mañana a Rubén Casado. Rubén Casado es psicólogo especializado en trastornos de la ansiedad. Ejerce desde hace más de 25 años en la psicología. Él fundó la asociación AMADAG, asociación dedicada a la atención de personas con agorafobia y pánico. También dirige un podcast llamado Teoría de la Mente, que muchos conoceréis, que se tratan temas diferentes de divulgación de la psicología y además, como es un gran divulgador, también ha publicado 2 libros, El mapa de la ansiedad y Agora qué. Hoy nos va a hablar de El laberinto del miedo, que es un título que señala muy bien cómo se sienten las personas que están atrapadas en los síntomas de la ansiedad desde hace tiempo. Y él me explicaba, hoy dedicarse más tiempo a los retos que en consulta nos encontramos con pacientes que llevan una trayectoria muy larga. Así que os dejo con él. Voy a tratar un poco de explicaros cuál sería un poco mi visión, ¿no?, de lo que vamos a tratar de ver aquí. Porque más o menos, por deciros, llevamos unos 25 años más o menos tratando trastornos de ansiedad, muy concretamente de agorafobia. AMADAG es la Asociación Madrileña de Agorafobia y Pánico. Y bueno, pues una de las cuestiones que vamos a ver, y que yo creo que puede ser muy importante, es tratar de entender no tanto los aspectos que hasta ahora han funcionado, que yo creo que, bueno, más o menos todos podemos verlo, sino que quizá lo más interesante son aquellos aspectos o aquellos escollos donde pues, nos hemos ido tropezando durante todo este tiempo, ¿no? Hablaba sobre todo y para presentar, os iba a contar una anécdota, ¿no? La anécdota tiene que ver con una serie de aviones que aparecían durante la Segunda Guerra Mundial. No sé si conocéis unos aviones que se llamaban los B-17. Entonces estos eran unos bombarderos. Estos bombarderos lo que hacían era, bueno, pues se iban desde Inglaterra normalmente hasta el norte de Europa y eran unos bombarderos que tenían unas características también muy especiales, pero los bombarderos venían siempre como un colador. O sea, esto era impresionante. Había una cosa que era muy importante, normalmente estos hacían unas 25 misiones. Una vez que hacían esos 25 misiones, pues lo que pasaba normalmente está aquí. Vale, aquí, ahí, ya estamos. Vale, estos eran los bombarderos, los B-17. Y los pobres, como os digo, venían hechos como un colador. Entonces, ¿qué se planteaban? Y era una cosa que yo creo que era muy interesante, pues se plantearon, bueno, vamos a tratar de entender, porque solamente 25% de esos aviones llegaban al final a las 25 misiones, es decir, solamente sobrevivían, eran tripulaciones de 8, solían sobrevivir, pongamos que, pues eso, 1 de cada 4. Ya está, esto era, claro, una tragedia, así que dijeron, ¿cómo podemos aumentar la tasa de supervivencia en este caso? ¿Qué ocurrió? Pues que una de las cosas que decidieron hacer son mapas de calor. Los mapas de calor es tratar de entender dónde estos aviones habían recibido los principales proyectiles, los principales disparos, tratando de entender, oye, pues vamos a reforzar precisamente esas zonas, ¿no? Esas zonas donde vamos a poner blindaje en esas zonas. Y ahí se pusieron a trabajar. Sin embargo, que había una cosa muy interesante, Abraham Wald, que es un estadístico, un matemático, creo que dijo una cosa muy interesante. No nos interesan tanto las heridas de los que se han llegado. Lo que nos interesan son las heridas de los que no volvieron. Porque los que no volvieron, realmente, creo que ahí estaba el problema, ¿no? Ahí estaba el principal escollo de la situación. Aquellos que no volvieron. Y creo que esto era la cuestión que me encantaría poder transmitir en el día de hoy. No tanto los que no volvieron, sino las principales dificultades que tenemos a la hora de trabajar con personas que llevan 20 años con agorafobia, 25 años con agorafobia. O sea, nosotros cuando llegamos, cuando normalmente la gente viene muchas veces, ahora afortunadamente creo que gracias a pues que se están haciendo las cosas bien, a nivel de divulgación, a nivel cada vez es menos, pero nuestra experiencia es que ya llega un paciente muy profesionalizado. O sea, ya llega un paciente que ha pasado
por 50 millones de historias, que ha tenido un montón de bagajes, de decepciones, de subidas, de idas, que acudía a todos los sitios y que sobre todo, cuando digo profesionalizado, es que de alguna manera esto se ha convertido al final, no sé si tanto en un trastorno como en un estilo de vida. Eso es lo que creo que muchas veces no hemos terminado de asumir, ¿no? Porque cuando hablamos de los manuales diagnósticos, tal, o los ejemplos de casos, bueno, pues se tratan, siempre los veo muy bonitos, porque normalmente los ejemplos de casos pues se hablan de una serie de sesiones, no sé, yo hablando muchas veces de terapia breve, de otro tipo de planteamientos, o yo qué sé, hay anécdotas como las de Nardone, no sé si conocéis, ¿no? Pues todo el trabajo de Nardone con la terapia estratégica y de repente como que en 2 sesiones esas personas han encontrado ya de verdad la luz y la iluminación y no es mi caso. O sea, yo no es por lo menos lo que yo quiero abordar aquí es que me gustaría más hablar precisamente no tanto de esos casos que salieron bien. Creo que es muy importante tratar de entender por qué quizá no salieron bien aquellos casos que no han salido bien o que vamos a tratar de entender no nos estoy hablando muchas veces ni de 3 meses, ni de 4, ni de 5 meses. Como mínimo, nosotros tenemos que trabajar, un año mínimo, y luego tenemos que ver algunas cosas, porque tenemos que, ya os digo, el planteamiento y el abordaje quizá va a ser algo más complejo de lo que nos imaginamos. Eso es un poco lo que quería. Hemos tardado un poquito más porque sí que me gustaría poneros fragmentos de un documental, se llama Ítaca. Esto es un documental que realizamos, de vez en cuando se nos ocurren así ideas un poco locas. Como decía aquel terapeuta, decía aquello de la locura, y a veces el poder tener planteamientos determinados sí que creo que es algo que ayuda. Normalmente empiezan por no poder salir de casa, pero nosotros tenemos un planteamiento con ellos, con algunos de ellos, como trabajo de final de curso. Y es que nos vamos a coger un avión y nos vamos a ir a algún lugar, ¿no? Y bueno, pues en uno de estos viajes que hicimos, pues se nos ocurrió grabar también un documental. Y sí que, a ver si esto nos lo permite, me gustaría poderos enseñar algunos de los fragmentos, porque tratamos de encontrar los testimonios de las personas que iban a formar parte de ese grupo. Entonces sí que voy a tratar de, como os digo, a ver si puedo. A ver, ponencia, vale, aquí está. A ver si nos sale. Un ataque de ansiedad para mí es el momento en el que la ansiedad se apodera tanto de ti, en el que dejas tú de tener el control de la situación y pasas a tenerlo. El miedo, los síntomas físicos, el corazón se te sale por la boca, te late tan deprisa que parece que va a reventar y notas una presión especial en el cuello, parece que vas a perder el conocimiento y vas a ir al fin de tu vida en ese mismo momento. Tú no decides, o sea, tú lo único que quieres es huir, correr, no sabes ni a dónde, porque te va a dar lo mismo y pierdes un poco el control de ti mismo. Pierdes el control de ti mismo. Voy más el miedo que tú. Es tener la sensación de que en los siguientes segundos me voy a morir. Con todo lo que conlleva eso, ¿no? Pues el corazón se te sale, los ojos se dilatan, sudores, ganas de huir hacia no sé dónde. A veces sí está claro, cuando estás en un sitio cerrado es hacia afuera, pero en mi caso cuando estás en un sitio abierto de pronto te da el ataque, entonces miras 360 grados a tu alrededor y es como si quisieras correr a la vez hacia todos esos sitios. Una sensación muy curiosa que es como si no estuvieras dentro de tu cuerpo, como si no fueras capaz de controlar tus movimientos, ¿no? Como que no controlas lo que haces. No solo son los síntomas físicos, que son las palpitaciones, la sudoración, esa sensación de despersonalización, sino también tu mente está solo enfocada en anunciar
anunciarte de que te vas a morir. Si estás fuera, quieres volver a un sitio en donde te encuentres seguro. Si estás en un lugar que considerabas seguro, no quieres salir. La gente que está alrededor tuya no puede ayudarte, porque incluso hasta rechazas un poco el contacto, porque no sabes cómo salir de esa situación tan desagradable, ¿no? Y la sensación esa de muerte inminente. Además, tu cabeza solo se concentra en todo eso que estás sintiendo y visualizas que ese desenlace fatal va a llegar. Como nunca te mueres, siempre piensas que el que te da es ese era el bueno, no el otro. Porque claro, si te han dado 200 y si no te has muerto en 200, pues el 201 va a ser el que te mata. Entonces un poco es una sensación de descontrol total y absoluto. Te descontrolas. El pánico es brutal. El pánico es pues las películas de miedo de la tele, ¿no? Es decir, no es miedo, no estamos hablando de miedo, estamos hablando de otra cosa mucho peor, pánico, o sea. Una sensación de irrealidad, de que no sabes dónde estás ni lo que está pasando y te asustas mucho, da mucho miedo. Vale. Vamos a ver cuáles son los principales desafíos que podemos ver. El primero que se me ocurría es que hay un desafío un poco topográfico, ¿no? Es un desafío que nos da, porque todavía hay una definición que muchas veces parece que no está clara, ¿no? Aquí pongo que lo que se describe más o menos en el DSM-5, que la agorafobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por el miedo intenso y evitación de situaciones o lugares donde la persona siente que escapar podría ser difícil o que la ayuda no estaría disponible en el caso de una emergencia, particularmente si ocurriera un ataque de pánico. Los lugares típicos que pueden generar ansiedad en alguien con agorafobia incluyen espacios abiertos, espacios públicos concurridos, viajar en transporte público y estar solo fuera de casa. El DSM-4, para el DSM-4 sabéis que está el trastorno de ansiedad con o sin agorafobia. Es algo como un añadido, como un ingrediente que estaba más. De pronto aquí en el DSM-5 se separa. Pero también nos queda un poco algo, un poco descafeinado, porque en el fondo solamente nos dice que las personas evitan, pero no sabemos muy bien a qué están evitando las personas, a qué tienen miedo. Esto es lo difícil a veces con lo que las personas todavía, después de muchos años, todavía siguen sin poder definir exactamente a qué tienen miedo. Luego, por otro lado, una de las cosas... Bueno, os quería avisar una cosa, si queréis no hace falta tomar nota, luego os voy a pasar todo, os voy a pasar una información si queréis, porque he grabado esto como aprovechando un poco que hago el podcast, pues os lo he pregrabado antes para que podamos estar lo más atentos posible si queréis, ¿vale? Entonces, luego os digo dónde podemos encontrar el podcast y ya está, porque si no va a ser así. Entonces, lo primero que me interesa es, aquí se hace mucho énfasis en los lugares, pero estamos hablando de los lugares de fuera. Lugares, sitios, espacios, situaciones, pero en realidad casi que no estamos dándonos cuenta de que en realidad la agorafobia o el pánico se instala en un lugar personal, se instala en un lugar que está dentro. Por otro lado, se hace hincapié en la evitación como respuesta, vale, lo puedo entender, pero me parece que es mucho más interesante cómo buscamos la seguridad desde el vínculo a cómo evitamos aquello que tememos. Entonces, aquí he utilizado al maravilloso ChatGPT para que me haga una ilustración, ¿no? Para que pueda más o menos contaros o que podamos hablar qué significa, cómo podría ser estar en la piel de una persona que tiene un trastorno, que tiene agorafobia en este caso. Bien, aquí veis un hombre que tiene un cinturón bomba. Este cinturón bomba está acoplado a una especie de medidor. El medidor, más o menos, le está diciendo que no puede pasarse mucho de ese límite, porque si se pasa de ese límite, entonces tendremos un problema. A pesar de que hemos separado el trastorno de pánico, para mí sigue siendo un tema nuclear y fundamental todavía en este caso. Entonces, fijaros que yo creo que lo interesante de lo que
una persona con un trastorno de ansiedad, en este caso con la agorafobia, descubre no es tanto el pánico en sí, es que ha descubierto un mecanismo. Hay muchos casos que os podría comentar. Por ejemplo, muchos casos se inician, imaginaos, por la ingesta de alguna sustancia, como el MDMA o como el hachís o como... Vale, puede que mientras asignen esos efectos a la droga no pasa nada. Pero anda que no me he encontrado casos en los que la gente me ha descrito experiencias maravillosas consumiendo MDMA, estaban ellos tan felices, tal, y ahí no había problema. Pero cuando esas mismas sensaciones aparecían en un contexto donde sentían que no tenían ningún tipo de control, ahí la cosa cambiaba. Entonces, fijaros, es un mecanismo en el que la persona se convierte a la vez en agresor y en víctima. Se tiene miedo a ese propio espacio personal. De alguna manera se ha roto ese espacio personal. Ahora hablaremos de algunas cuestiones que tienen que ver con esto, pero es como se ha transgredido, ha habido una ruptura y de pronto yo, que tengo un cinturón bomba, no puedo asustarme mucho. Porque claro, empezaba a coger miedo del propio susto, no puedo asustarme mucho. Entonces, esta relación de agresor y víctima va a estar constantemente asociada al trastorno. Es lo que vamos a ver siempre, ¿no? Además, no solamente las personas se agreden, sienten que se agreden, porque eso es un poco lo que tenemos que ver. Las personas no se están agrediendo realmente, las personas solamente están asustadas, pero viven ese susto como si fuese una especie de agresión. Pero sí que termina un momento determinado en el que las personas también se separan de sí mismos. Es como una mente que de pronto está intentando controlar un cuerpo, ¿no? Eso ha cambiado todo. Aparece, como os digo, esta especie de miedo al miedo con las consecuentes, o sea, con las siguientes leyendas, ¿no? Siempre vemos, casi siempre hay un miedo a que algo terrible va a pasar. Podría ser perder el control en sí. A mí es una cosa que siempre me llama la atención. Personas que son hipercontroladoras, que no han perdido el control en la vida, porque no pierden el control nada más que para querer escapar, que eso sería un poco la situación. Para muchos también es el primer contacto con la vulnerabilidad. Estaba hablando hace tiempo con un compañero que ha hecho mucha investigación acerca precisamente del trastorno de agorafobia y el trastorno de ansiedad. Y bueno, pues ha llevado además se llama Antoni Bulbena, no sé si lo conocéis, pero bueno, ha llevado a cabo investigaciones muy interesantes, ha dirigido el Hospital del Mar y bueno, pues ha trabajado mucho sobre eso. Además, es de los primeros que han descubierto que puede existir bueno, pues una parte también que podemos atribuir a la genética a partir de un trastorno que se llama el trastorno de hiperlasitud articular, que bueno, ya hablaremos un poquito más de eso, pero él hablaba como son personas normalmente, fijaros, así de previas, normalmente son personas que tienen una capacidad de resolución tremenda. Si hay un problema de verdad, de los que dicen, de verdad, esos son los primeros que cogen, van para arriba, para abajo, son capaces de solucionar, son como Bourne, no sé si habéis visto la película, ¿no? de esta gente, ¿no? Que es capaz de ver enseguida todas las salidas, es gente preparada para la guerra de alguna manera, genéticamente un poco preparada para la guerra, que en tiempos de paz no lo llevan tan bien. No saben qué hacer con ese chasis, ¿no? que se les ha dado. Y un poco también investigaremos o hablaremos un poquito más de esto. Pero fijaros, también existe el miedo a la muerte, o sea, el miedo a que el ataque de pánico lleve a una situación médica grave, o también existe el miedo a la muerte física o a la muerte social, que podría aparecer en el momento en que mi vulnerabilidad, de pronto que no puedo contener o que no puedo asir, de pronto, chas, ¿no? se muestra. Y entonces, ¿qué hago con todo esto? Os pongo otra parte del documental donde empezamos a definir qué significa esto de los estilos de vida. Pues un día en mi vida con agorafobia es un día en el que casi lo único que importa es no tener un ataque de pánico. Los
estudios, el ocio, la relación con tus amigos, con tu familia, el salir o no salir, todo está enfocado a evitar un ataque de pánico. No es vida, vamos. Pues un ejemplo, pues yo estudiaba, entonces iba al instituto. Para empezar tenía que ir acompañado. El instituto estaba a 2 kilómetros de casa con mal transporte, entonces todos los días tenía que ir y volver acompañado. Si fallaba la otra persona ya tenía un problema. Y luego pues aguantar las 4 horas de instituto por la mañana ya era un problema. Yo en cualquier momento de esas 4 horas tenía un ataque de pánico y alguien me tenía que llevar a casa. Entonces estabas atado a la gente. Un día con agorafobia en su máximo apogeo es agotador. Te levantas cansado ya porque tienes que enfrentarte a un día que te va a suponer salir a la calle y ahora lo ves como lejano, pero estabas aquí, veías allí el final de la esquina y te parecía seré capaz de llegar y llegaré a esa esquina y le daré la vuelta. Es un trabajo duro y difícil cada día, o sea, todo te cuesta, todo te cuesta. Ya consigues llegar al trabajo y aguantar en el trabajo, seré capaz de aguantar todo el rato y luego tienes que volver otra vez a casa y ni en casa porque yo tampoco podía estar sola en casa, entonces si los demás tienen su vida y que hacer sus cosas, tenías que organizarte para no quedarte sola en casa, y si tenía que salir de tu casa que la vecina estuviera, y si no estaba la vecina a ver si podías tirar de alguien para que alguien se quedara. Organizas tu vida de tal manera que hasta yo me compré la casa en la puerta de mi trabajo. O sea, yo vivo justo al lado de donde trabajo, y no solo es eso, sino que encontré trabajo donde trabaja mi padre. O sea, el sueño de un agorafóbico, tener su trabajo y su casa en 2 metritos a la redonda. Tienes que tenerlo controlado absolutamente todo. La distancia al hospital, cuánto se tarda menos, lo que tarda en venir el SAMUR, o sea, hasta sabes que si te pasa algo en casa tienes que salir a la calle porque el SAMUR tarda menos si estás en la calle que si estás en tu casa. Si estás en tu casa tarda mucho más que si estás en la calle, entonces sabes que tienes que salir a la calle. Necesitas que te lleven a los sitios, te acompañen, te esperen, te traigan, o bien estás en un sitio pero no estás tomando clases y no lo estás viviendo, no estás aprendiendo nada, no estás interactuando con la gente, porque solo estás pensando en que te vas a morir ahí y que además te puede dar vergüenza, y si me pasa esto aquí, ¿quién me va a ayudar? Entonces la agorafobia tiñe todas las actividades que puedas hacer, por más que puedas salir o por más que puedas coger un autobús. Todo va a implicar la agorafobia. Un día en mi vida con mi agorafobia en su momento más agudo implicaba no dormir bien, porque de noche tenía miedo de cerrar los ojos, porque pensaba que nunca me iba a despertar. Entonces estar a la guardia, ¿no? y monitorizándome todo el tiempo a ver qué pasaba. Yo concretamente en cuanto a actividades llegué a no hacer absolutamente nada, a estar en la cama totalmente dependiente, incluso tenía miedo de ducharme porque no podía, cuando el agua caía no podía cerrar los ojos para que caiga el agua, porque pensaba que no los iba a poder abrir más, ¿no? Entonces mi actividad en esos momentos fue nula, y además sumado a eso que te sientes una carga para todos, para los cercanos y que sufren contigo, ¿no? Lágrimas, espero. Vale, para mí el segundo gran desafío, una vez que tenemos que entender que tenemos que tratar y que no podemos obviar ese mecanismo que hay entre agresor y víctima, y cómo tenemos que aprender a entender que puedan hablar, que puedan entenderse, que puedan tener otro diálogo diferente al de 2 enemigos, es que, como habréis visto los que habéis tratado problemas de ansiedad, y lo que habéis visto tratando de ansiedad, es que no podemos enfocar normalmente a la persona en un solo diagnóstico. Yo todavía no he encontrado un diagnóstico puro en la vida. O sea,
he visto, yo os aseguro que he visto ya unos cuantos después de 25 años. No existe un trastorno que tenga un diagnóstico puro. Por eso estoy tan interesado en todo lo que tiene que ver con ese análisis transdiagnóstico, qué hay debajo, qué hay detrás, o tratar de hablar cuáles son los mecanismos que pueden ser comunes. Pero es que si os fijáis, vale, ya hemos quitado el mecanismo de pánico, pero es que aquí lo tenemos que volver a traer, porque es que el pánico está presente normalmente en la vida de casi todas las personas que están teniendo agorafobia. No solamente estamos hablando de pánico, es que no sabemos distinguir muy bien cuando estamos hablando de agorafobia a veces o de claustrofobia. ¿Qué es la claustrofobia en el fondo? La claustrofobia no tiene que ver con el miedo a los espacios cerrados. La claustrofobia, de nuevo, tiene que ver con el miedo a no poder salir si yo necesitase salir en ese momento. Si tú pones una persona con claustrofobia aquí, no tendría problema, no sé que le dijeses que eso está trancado. Cuando está trancado, entonces vuelve a disparar ese mecanismo interno en el cual siente, ostras, si yo me quedo conmigo mismo durante mucho tiempo, en este mismo lugar, a saber, ¿no?, que me encontraré. La mayoría de las personas, por ejemplo, cuando realizamos el viaje en avión, que este viaje en concreto de este documental, claro, el miedo de ninguno de ellos tiene que ver con que si el avión se va a caer o no se va a caer, es cómo estoy conmigo mismo, en un lugar en el que no puedo salir, en un lugar en el que, ¿qué hago con eso?, ¿no? ¿Cómo me puedo manejar? Una vez que he descubierto este mecanismo que me agrede, una vez que he descubierto esto, donde he perdido la fe en mí mismo y donde he perdido la confianza en, bueno, que en realidad todo el rato, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que controlar toda esa situación? Bueno, pues la claustrofobia está ahí. Y muchas veces no sabemos muy bien cuando se mete en un teatro. Por eso digo que no tiene que ver tanto con lugares, sino que el lugar es un lugar interior con el que tenemos que trabajar muchas veces. La ansiedad social. O sea, vamos, tenemos muy claro el hecho de que con ellos tenemos que trabajar un aspecto tan claro como el pánico, el miedo, pero hay tantas emociones que están tiñendo a todo el proceso, como la culpa, la vergüenza, emociones que no tienen por qué aparecer en ese mismo momento, aunque en el caso de la ansiedad social va a estar en sí. Entonces, es un elemento que va a ser fundamental. Muchas veces se puede tener, como os he dicho, no solamente miedo a la muerte física o a la locura, siempre muerte física, locura, descontrol, o en este caso muerte social. Tenemos que entender que esos son elementos que van a ser muy importantes. El estrés postraumático, por ejemplo. Tenemos que entender una cosa, muchas veces se cree que hay un trauma previo, a veces, ¿no? Y que debido a ese trauma la persona ha podido desarrollar, sobre todo en los elementos más peliculeros, ¿no? No sé, cuando intentan definir la agorafobia siempre ha habido algo que ha hecho que la persona de pronto desarrolle esto y que no pueda volver a repetir esa experiencia, ¿no? Pero no vemos claramente que muchas veces la aparición del pánico en sí es un elemento traumático, es un elemento de ruptura, ha entrado en Matrix. O sea, de pronto, no sé si alguien aquí ha experimentado un ataque de ansiedad, yo unos cuantos, yo por eso me dedico a esto. Es la única razón por la que hace 25 años me dedico a esto, o abro, por lo menos empiezo también con esta asociación. Tiene que ver con esto, tiene que ver con una experiencia personal. Yo la primera vez recuerdo, sé el banco donde estaba en un banco, estaba con mi novia aquel entonces, y sé que en ese momento el mundo cambió. Y ya no podía hacer que el mundo no cambiase. Es como cuando lo típico que dicen de la pasta de dientes, que la pasta de dientes ha salido y ya no se puede volver a entrar. Tú tienes que volver o tienes que hacer tu vida con un conocimiento que antes no tenías. Y esto es muy importante. Porque la mayoría de las personas sienten que la curación va a ser un poco por amnesia, ¿no? Como de alguna manera olvidar esto que me ha pasado, esto que me ha ocurrido y ya está. No, tú no puedes olvidar, porque lo que ha ocurrido tú ya no lo puedes borrar. Tú tienes que ver dónde lo colocas, dónde lo asientas, qué haces con eso, pero tú no puedes realizar esa amnesia, ¿no? Por eso digo que el estrés en sí, para muchas personas, ese descubrimiento ya es en sí un hecho traumático. No hace falta que hayan ocurrido otras cosas. Bueno, ahora veremos que también hay unas personas que van a tener cierta predisposición
no solamente desde un punto de vista cultural o de educación, sino que vamos a ver que hay ciertas tendencias, ¿no? El tema del TAG, que es una ansiedad anticipatoria, ¿no? En este caso, sino que es una comprobación. Ansiedad por separación, pues hemos encontrado a veces personas pues, que desde pequeñitas ya experimentaban. Por ejemplo, aquí uno de ellos habla de cómo a los 5 años o 6 años ya había tenido una experiencia quedándose solos en casa, ya habían contactado con esa experiencia. Y luego ya los trastornos de personalidad por dependencia, por evitación y el obsesivo compulsivo, bueno, hay muchos, pero si os fijáis, si lanzamos un dardo a uno de ellos, pues nos vamos a dar cuenta de que el resto también está implicado. Y es muy raro que una persona, como os digo, aparezca de una forma pura con respecto a esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que lo más interesante es que la persona empieza realmente a asumir un estilo de vida. Hay una cosa que ha dicho antes una de las personas, decía, todo en la vida es un mecanismo para evitar que el ataque de pánico esté. Donde se da la vuelta a la tortilla es que yo a lo mejor antes quería hacer unas cosas, otras no. Ahora lo importante no es lo que quiero que pase en mi vida. Ahora lo importante es lo que quiero que no pase en mi vida. Y eso se convierte en el centro. Yo casi siempre tenemos que ver que llega un momento determinado que, como estaban diciendo, implica casi todas las áreas del individuo, ¿no? Las relaciones familiares, como decía Freud de repente, las fobias a veces lo que hacen es reunir a las personas. Las fobias a veces reúnen a determinadas familias y se establecen dinámicas también. Y esas dinámicas, cuando tú empiezas a trabajar, que es una de las cosas muy importantes, van a aparecer, ¿no? Quieras o no, siempre va a haber... Esto es como decía una paciente que me decía, pues mira, yo estaba así, pues estaba con la agorafobia, tenía una hija, estaba separada, bueno, pues yo se había dedicado un poco a la política, tal. Y decía, bueno, y ahí estaba más o menos, ¿no? Con mis cosas. Y un día vino acompañada y decía, hasta que conocí a mi Paco, ¿no? Dice, mi Paco es un ser maravilloso, cuidadoso, atento, maravilloso. Paco estaba ahí en la entrada. Y decía, y entonces ya está, ya fui agorafóbica del todo, ¿no? Porque de alguna manera toda esa búsqueda y todo ese encuentro de la salvación que iba a tener en ese momento la depositó en su Paco, ¿no? No sé si conocéis esta película de Night Shyamalan que se llama El Bosque. No sé si habéis oído hablar. Night Shyamalan es un tipo interesante porque no solamente habla... Me pareció interesante sobre todo en las primeras películas. Bueno, ha hecho luego alguna más. Porque no es un director de cine de terror, a pesar de que parece que El Sexto Sentido... No, es un director que, igual que Hitchcock, está hablando todo el rato acerca de lo que le interesa es qué hay detrás del suspense, ¿no? Si os fijáis, en el caso de Shyamalan, pues siempre está buscando. Y hay una película que tiene una alegoría que me pareció maravillosa que se llama El Bosque. Entonces, El Bosque retrata una comunidad de puritanos, ¿no? De los primeros puritanos que vinieron. No la conocéis. Lo digo, no me gustaría... No sé si tengo que destripar o no, siempre tengo estas cosas, pero bueno. Entonces, os digo la trama y ya está, y si no, luego la veis. Y la idea es simple, pero bueno, muy eficaz. Viven en un claro de un bosque, una comunidad, como os digo, puritana, y entonces hay un pacto. El pacto es el siguiente. Nosotros no entraremos en el bosque y los monstruos no entrarán en la aldea. Se establece una vinculación casi de naturaleza casi religiosa. Yo siempre hay una cosa que no tenemos que nunca minusvalorar en este caso, y es la naturaleza casi religiosa que tiene esto. Las personas tienen una serie de territorios. Hay un territorio sagrado y hay un territorio que no es sagrado. Hay un territorio donde puedo ser atacado y hay un territorio donde no. Se establecen sacrificios rituales. Intento ser siempre temeroso a Dios, ¿no? Porque a Dios hay que temerle, ¿no? Parece un poco más el Dios del Antiguo Testamento, a lo mejor que del Nuevo, pero siempre a Dios hay que temerle, hay que mostrarle temor y reverencia. Y esta vinculación
está muy imbricada, está en el tuétano de las personas que están viviendo esto. Casi todos los días hay una especie, ya os digo, se pueden establecer sacrificios de muchas maneras, pero el sacrificio puede ser desde empezar a no tomar estimulantes, café, nada que me altere. Lo importante es no sentir. Lo importante es no sentir. Esto es algo que está, pum, puesto, que está colocado ahí, como os digo, en el tuétano, ¿no? Así que no ofenderemos a Dios. Y vamos a tratar de hacer eso. Y por otro lado, aparte de esta vinculación religiosa que muchas veces no tomamos en cuenta, existe una serie de dinámicas tautológicas donde la persona cada vez va teniendo menos recursos, porque su propio estilo de vida hace que solamente busque la seguridad en un espacio muy reducido. Y se parece un poco al chiste este de que habla un poco de que aquel hombre que está borracho y que está dando vueltas alrededor de la farola, y entonces el policía le dice, ¿qué hace usted aquí? Dice, pues nada, que perdió las llaves. Y dice, bueno, pues le ayuda a usted a buscar. Se ponen los dos a buscar, pero no encuentran nada. Y dice, ¿pero seguro que ha perdido las llaves? Y dice, no, las he perdido allí. Dice, pero aquí hay luz, ¿no? Esa es la parte que yo creo que es muy importante. Se busca siempre en el mismo lugar. Entonces, al buscar siempre en el mismo lugar, no hay vida que entre. Solamente hay el mismo elemento rígido, las mismas profecías que al final las personas suelen sentir. Os iba a poner más pelis, pero no vamos. Una peli para ver, de verdad. Es que el otro día lo estuve viendo otra vez. Hay muchas, si queréis un día, o sea, luego si se me ocurre os hago mandar así películas, a mí es que el cine me gusta un montón. Nemo es una película maravillosa que trata sobre la vida de un agorafóbico. En el sentido de, si conocéis, Nemo no es el agorafóbico. Nemo, afortunadamente, es aquel que intenta romper toda esa dinámica. Pero lo que ocurre es que, si sabéis, Melvin pues ha sufrido el pobre un trauma, claro. De repente su único hijo está ahí, que tiene una aleta rota, ¿vale? Que esa es otra cosa también muy importante, y él siempre está intentando esa labor de protección, y es todo ese viaje del héroe en el que va descubriendo que, como dice Dory, que es una de las, pues todos aprenden nadando, ¿no? Y todo el rato, antes de esa hiperreflexión que aparece, porque una de las cuestiones que vamos a entender es que si hay este mecanismo de hiperreflexión. Marino Pérez Álvarez, que a mí es un psicólogo que le leo un montón y le escucho, y me parece un tipo de lo más sensato, polémico también, pero yo qué sé, la vida tienes que ser de todo. Y él me gustó mucho cuando en algunos de sus libros empieza, claro, no es una cuestión, la hiperreflexión ya está en muchas otras corrientes y ya existe desde el budismo, y ya existe un poco, hay un trabajo también muy hecho también con respecto a esto, toda la terapia existencial también está detrás de todo esto, pero quizá la hiperreflexión, o sea, es decir, este ponerme en el espejo, este darme cuenta, darme cuenta en ese circuito cerrado, está detrás de muchos de los elementos que vamos a ver. Y luego estamos hablando, efectivamente, de este concepto que también es esta habitación experiencial, donde lo importante, como he dicho antes, no es lo que quiero que pase. Lo importante es lo que no quiero que pase y cómo armo toda mi vida para que esto se cumpla, para que esto sea así. Otras hipótesis transdiagnósticas también que son interesantes, pues la de Reis, es esta hipótesis de sensibilidad un poco a la ansiedad, donde, bueno, pues al fin y al cabo lo que venimos a decir es que unas personas van a ser más sensibles que otras a la aparición de esas diferentes manifestaciones de la ansiedad. Para algunos, la ansiedad va a ser un lugar en el que, bueno, van a pararse un par de estaciones, pero para otros no. Otros no se paran ahí. A mí siempre es una cosa que me fascina. O sea, cómo algunas personas pasan por el pánico o pasan por determinadas experiencias, no ha pasado tampoco nada, ¿no? Han formado parte de su vida, una indigestión, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Dan una explicación o son capaces de dar una explicación, pero otras no. Otras de pronto han descubierto algo que tienen que resolver. Y esto
es una cuestión que va a ser importantísima. El trabajo que os contaba antes de Antoni Bulbena, él empieza a detectar cómo él trabaja también con pacientes que tienen hiperlasitud articular y vais a ver que si tratáis con personas con agorafobia hay un porcentaje enorme de personas, más de la que nos imaginamos, que tienen una hiperlasitud articular. Es decir, personas que tienen un colágeno más flexible de lo habitual y él hace todo un trabajo también en uno de los libros que se llama, que puso un nombre complicado, Neuroconectividad, la revolución de... Bueno, no sé, ya os plantaré. Pero él habla de una cuestión muy importante porque hace también mediciones incluso con animales. Animales, los perros, por ejemplo, que tienen las caderas más laxas, son perros mucho más reactivos que otro tipo de perros. Es decir, que eso mismo también se da en otros lugares de la naturaleza. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Probablemente estamos hablando de personas que tengan una interocepción y una propiocepción, en muchos de los casos, un poquito más sensible, ¿no? Si pusiésemos un poco, si sabemos al final que la ansiedad es una suerte un poco de superpoderes que se nos ha intentado dar, lo que pasa es que otra cosa es que lo vivimos. Todos los niños de pequeños teníamos estos modelos de los superhéroes, ¿no? Lo complicado de ser un superhéroe es ser un superhéroe todo el rato, ¿no? Tener un superoído, tener una supervista, tener una... ¿Cómo nos vamos a apañar en la vida? Por eso hablamos un poco de esa sensación de guerreros en tiempos de paz. Son personas que no tenemos que, quizá por propio entrenamiento, a veces yo me planteo, no solamente tiene que ver con que ya existe una mayor capacidad para poder sentirse a sí mismos, o una propiocepción. Por ejemplo, vais a ver que una de los síntomas, como puede ser el mareo, o como puede ser que aparece este mareo rutilante que está ahí todo el rato, tiene su propia explicación también desde la teoría también de Bulbena, donde vemos que no tienen un ajuste corporal o tienen un ajuste corporal diferente. Estamos hablando a veces de que existe una naturaleza que tenemos que entender y que tenemos que plantear. Es igual que tenemos que revisar muchos de los elementos como cómo va la tiroides. Como porque vamos a encontrar que muchas veces... Es decir, el cuerpo no podemos obviarlo. Entonces, este hombre sí que hizo un trabajo y hablaba un poco de esto, de personas que son de alguna manera guerreros en tiempos de paz, ¿no? Personas que, como os decía, suelen tener bastantes recursos, suelen tener bastante resolución. Yo es lo que suelo encontrar, ¿no? Encuentro mucho más mujeres que hombres, eso sí, es verdad. Pero lo que encuentro es que hay una alta capacidad de resolución y dentro del núcleo familiar son a los que se acuden. Pero claro, también, imaginaros, si puedo tener una persona a la que tengo que acudir y además la tengo en casa porque ya está, ¿no? Porque está la agorafobia de por medio, pues imaginaros. Todas esas dinámicas familiares es que van a estar siempre detrás de todo esto. Luego es verdad que también es interesante entender que hay una narrativa de continuidad. Hay algo también que las personas han ido... hay aspectos rígidos. Igual que puede haber aspectos muy flexibles en otros, pero hay aspectos rígidos acerca de las historias, cómo se las cuentan de la misma manera. Esto es algo muy común a los trastornos de ansiedad. Esto es lo que tenemos que ver. Pero, bueno, sí que es un elemento que yo creo que también es bastante importante. Y vemos que en muchas ocasiones, ¿vale?, para muchas de las personas ha sido la primera vez que han experimentado contacto con algunas de las emociones. Muchas veces ha existido casi un adormecimiento, ha existido casi una... Bueno, como si hubiese existido una especie de no sé si hablaría de negación o de... Pero bueno, como que no han prestado demasiada atención hasta que el cuerpo de repente se revelaba y cambiaba la dinámica. Detrás de los primeros ataques de pánico, intoxicaciones de café, tener 2 o 3 trabajos a la vez. La primera vez que descubren esto, claro, como os digo, de pronto nos damos cuenta de que ya existía una dificultad para tener una regulación. Es una de las cuestiones muy importantes también que yo creo que está ahí es
la dificultad para poder establecer límites, para poder establecer también esa capacidad de autorregulación, que eso lo vamos a observar y lo vamos a ver en muchas de las situaciones. Bueno, aquí hablo un poco de diferentes factores de vulnerabilidad. Bueno, vemos que el perfeccionismo, diríamos, es una característica que sí que hemos visto en muchas de las ocasiones. Esa desregulación emocional, esa emocionalidad muchas veces negativa, esa tendencia a experimentar emociones. El tema de la timidez o la inhibición conductual sí que es cierto que muchas veces ha aparecido y en muchas ocasiones, para algunas de las personas, ya sabéis que hay muchas formas de reaccionar ante la ansiedad. Está la lucha, huida, pero muchas veces tenemos muy nombramos poco a la paralización, a esa cuestión que es tan importante de cuando yo llamo a mi hija y de repente se para, ¿no? Pues como muchas de las personas, sobre todo las que van a desarrollar luego síntomas más sociales, no son conscientes de cuál es su chasis, o sea, es decir, de cuál es precisamente esa, oye, que yo de primeras necesito reaccionar de otra manera. Entonces, esto sí que va a aparecer, ¿no? Iba a poneros también otra parte aquí. La agorafobia para mí es un poco una manera de entender el mundo y la relación con los demás. Es mirar el mundo con un cristal en donde todo te parece bastante hostil, te parece todo una amenaza, te sientes muy inseguro, con muchos miedos y muy pequeño al no poder abordar nada, ni concretar nada, ni evolucionar, porque todo te parece muy grande, todo te viene muy grande. Y me viene a mí a la mente una frase que no recuerdo quién la dijo, pero que es algo así como que si abordas un asunto como de vida o muerte, morirás muchas veces. Entonces con agorafobia y con ansiedad se vive todo así, con esa carga añadida que como si todo fuera blanco, negro, vida o muerte, que seguro que siempre te va a salir mal, porque las cosas no son así, no hay matices grises que puedas ver. Entonces, si no es blanco o negro, no te sirve. La agorafobia es un poco el miedo a vivir pues por culpa del miedo, ¿no? A no hacer absolutamente nada, porque llega un momento en el que cualquier cosa que hagas te va a suponer un ataque de ansiedad. Incluso llega un momento en el que según vas evitando de hacerlo todo, ya incluso en casa tampoco estás seguro y necesitas que esté alguien. O sea, según vas regulando y haciendo cada vez menos cosas, ella se va ganando más terreno también. Entonces un poco no es el típico miedo a los espacios abiertos que todo el mundo cree, sino miedo a todo. A levantarte por la mañana, a tener que salir a la calle y enfrentarte a un día nuevo, a tener que ir a trabajar o al colegio o a salir o al futuro, miedo a todo, absolutamente a todo. Un día tienes un ataque de pánico y entonces a partir de ese momento empiezas a tener una conducta de evitación, es decir, evitar que te dé un ataque de pánico, ¿no? Entonces, primero intentas evitar la situación concreta en la que te dio ese ataque y luego se empieza a ampliar. Pues tú dices, si me dio un ataque en un ascensor, que es un sitio cerrado, pues también puede haber un autobús, también puede haber un avión, y entonces empiezas a evitar todo eso. Y al final la agorafobia, pues vamos a dejarnos de milongas, condiciona tu vida. Otro elemento que no podemos pasar por alto es el de la corporalidad. Las personas han pasado de ser a tener un cuerpo. Eso es lo que ha cambiado, de pronto. Han pasado de tener una sensación de unidad a, como os digo, a tener esa sensación un poco de ruptura. Y eso va a marcar mucho cuál va a ser la dinámica que van a tener tanto interna como externa. Como os decía, creo que
es muy importante que en toda terapia trabajemos con esto, porque el cuerpo de pronto se ha convertido en un espacio de conflicto. El cuerpo de pronto se ha disociado. Y como os digo, se ha convertido en algo así como una mente que está observando un cuerpo. Una mente que está especulando acerca de un cuerpo. No estamos hablando tanto de, no sé, como podríamos encontrar en el caso de la hipocondria, es algo que puede fallar ya y en cualquier momento, en cualquier situación. Entonces, sí que creo que es muy importante tratar de entender que necesitamos que entren también otras emociones, que no sea el pánico o que no sea el miedo, que entre el enfado. Muchos no se enfadan porque temen las emociones de enfado. Muchos no tienen relaciones sexuales porque temen lo que pasa cuando hay durante una excitación y todos los síntomas que van a vivir. No toman cafeína, no toman Coca-Cola, no toman nada. No, por supuesto, los que entraron por drogas, no, pero los otros es que no han probado nada parecido, ¿no? Porque siempre ha sido un sistema, como os digo, de control, ¿no? Esta hipervigilancia constante es algo que vamos a tener que entender porque el cuerpo necesita vivir, el cuerpo necesita latir, el cuerpo necesita respirar. Pero no delegamos en él, ¿no? A veces uno se queda ahí pensando exactamente qué es lo que tiene que hacer para respirar, ¿no? El aire, que se te ha dado gratis. O sea, una cosa que precisamente lo que no tienes que hacer es hacer nada, ¿no? Entonces, creo que ese volver a no hacer nada, el volver, es uno de los elementos también principales, porque no es no hacer nada, es confiar. De pronto es retomar otra vez esa relación de confianza con uno mismo. Sí que vamos a ver que otra de las cuestiones que habla Kendler, digamos que es uno de los estudiosos más, de las personas que sí se han preocupado más por ver toda esta índole genética, pero aquí una cosa que nos vamos a encontrar también, que a lo mejor no son sagas. Padres, hijos, abuelos, nietos. O sea, hay sagas enteras que uno podría decir, oye, pues probablemente estamos hablando, nunca vamos a saber del todo. Cuando Keller habla de heredabilidad, cuando decimos que algo es heredable, todavía no sabemos muy bien de qué estamos hablando, porque no podemos separarlo, no podemos separar cuál es la influencia del ambiente. No, podemos hacer una especie de estimación, pero tenemos que entender que hay una influencia. Entonces, hablaba más o menos que es verdad que, sobre todo con los gemelos que han sido separados, se encuentra un 30 o un 40% de concordancia entre gemelos monocigotos y un 0,4% entre dicigóticos, ¿vale? O sea, independientemente de que hayan tenido educaciones diferentes, va a haber a veces un sentir parecido. Y vamos a encontrar, si observáis todos los casos que os vayan a llegar, quizá encontréis correlaciones parecidas. Es verdad, no tenemos esta capacidad de poder separar, pero, oye, que tenemos que entender que a lo mejor estamos tratando en algunas personas con chasis un poquito diferentes. Es igual que un acelerador de un coche, pues sabéis el típico ejemplo que se le pone, que algunos son más sensibles que otros, pues tenemos que aprender a entender. Porque lo que hay detrás de ese no conocimiento, detrás de... muchas veces, muchos de ellos, como os he dicho, solamente hacen caso al cuerpo por primera vez. Por primera vez. Por primera vez, estoy siendo exagerado. Pero probablemente es la primera vez que empiezan a escuchar a su cuerpo. Pero claro, lo escuchan desde el síntoma. No lo escuchan desde, a lo mejor, ¿qué está queriendo decir esto? ¿Qué tipo de diálogo estoy estableciendo con el síntoma? Y ese trabajo, con aprender a dialogar precisamente con esos síntomas, va a ser un elemento que va a ser fundamental. Se han hecho, por ejemplo, estudios sobre incluso se han elaborado, solo como curiosidad, sobre subtipo respiratorio y no respiratorio. Sabéis que
aquellas personas que van a venir con síntomas más de asfixia, presión en el pecho y mareo, o sea, es decir, los de más hiperventilación, unos lo van a notar y otros dicen que no van a notar la hiperventilación, pero muchas veces, tenemos que entender una cosa, la hiperventilación no es esa bocanada que yo cojo todo el rato de aire, la hiperventilación es súper sutil. Es muy sutil y son patrones mantenidos durante el tiempo, que solamente un pequeño desequilibrio hace que yo vuelva o pueda empezar a experimentar sensaciones y esa espiral de la que hablamos. Pero creo que estoy de acuerdo con esto. El patrón respiratorio suele tener mejor pronóstico, ¿vale? El otro tiene casi siempre una cuestión un poco más de fondo, por ejemplo, la despersonalización, de realización, donde aparecen un poco otros elementos. Os lo pongo aquí también, si os pasaré o si alguien lo necesita, pues podemos ver el estudio y tal, pero fue un elemento también que me llamó bastante la atención. Bueno, a Darwin le he puesto... Sabéis que Darwin, no sé si conocéis la historia de Darwin, pero Darwin se hizo una especulación enorme acerca de qué haya pasado. En 1831 viaja en el Beagle, está durante 3 años y luego vuelve a Inglaterra, vuelve a Londres, creo que era Plymouth, y empieza a mantener ahí o intentar hacer vida normal después de haber viajado por el mundo durante todo ese tiempo y de haber estado en todas esas situaciones, y empieza a quejarse de determinada sintomatología. Empieza a tintar las ventanas de su carruaje, no sale de casa, se empieza a especular. Ha habido un equipo de científicos que han intentado investigar, se especulaba si podía ser mal de Chagas, muchas otras cosas, hasta que recientemente han concluido que el señor Darwin, alguien que, como os digo, había hecho todo ese recorrido los últimos días de su casa, por eso escribe El origen de las especies, o por lo menos tiene el espacio para poder escribir El origen de las especies, sucede durante toda esa época en la que él padece agorafobia. Bueno, padece agorafobia. Yo creo que es... Pero según el trabajo que hicieron, podía estar. Otro de los elementos que yo creo que va a ser muy importante van a ser las metacreencias. Las creencias con las que las personas vienen. La primera, yo creo que es muy común a los trastornos de ansiedad, pero hay una perspectiva trágica. Hay una perspectiva desde la tragedia. Con trágico no me refiero a que sea algo bueno o malo, me refiero al género. Si conocéis la tragedia siempre viene a decir algo parecido. El héroe o la heroína hacen algo, a veces se llama armatia, ¿no? Hace algo que quizá haga que los dioses se enfurezcan con él. ¿Y qué ocurre? Que a partir de ahí el héroe intenta escapar del destino una y otra vez, pero al final, conocéis la historia de Edipo, ¿no? Al final, tratando de salir de su maldición, vuelve a caer otra vez en la misma maldición. Entonces, esta perspectiva trágica está, ¿no? Es como, yo qué sé, la peli del Padrino. ¿Por qué fascina tanto la peli del Padrino? Porque es una tragedia. O sea, un hombre que intenta escapar todo el rato de su estirpe familiar porque él quiere salir pero claro, tiene que protegerlos y a la vez, pues es la misma historia. Al final es una perspectiva trágica. Es una perspectiva, que raya mucho en la tragedia. Y por eso el documental se llama Ítaca. Precisamente. Por eso titulamos ese documental Ítaca. Porque, de alguna manera, Ulises, que ya sabéis que viene de la guerra de Troya, y Ulises también, claro, porque si te metías con los dioses troyanos, pues los dioses troyanos también iban a tomar parte, ¿no? Así que le maldicen. Pero yo tengo la sensación de que Ulises es el primer personaje en la literatura que rompe la armatia, que rompe esa maldición, y que él tiene que llegar otra vez a Ítaca, tiene que regresar y tiene que hacer algo. Luego ya hay muchas conclusiones, pero es ese punto de ruptura el que yo creo que es importante que tengamos que trabajar con ellos. Porque ellos ya tienen una historia, lo que importa no es tanto lo que les pasa, como decimos muchas veces, sino lo que cuentan acerca de lo que les pasa. ¿Cuáles son los mitos que ellos tienen acerca de todo esto? Por poneros así
había traído... Vale. Yo tenía la sensación de que era la única persona en el mundo que era así. O sea, es una sensación de raro, de que eres raro, de que eres muy raro. Me sentía inferior, me sentía... La agorafobia también fue muy ligada a la depresión. Estaba permanentemente deprimido, una cosa llevaba a la otra. La agorafobia te hacía sentir mal, eso te deprimía, y la depresión te hacía más vulnerable y hacía que la agorafobia apareciera, y los ataques de pánico. Todos los demás salen de copas, se van de viaje, se van de acampada, deciden la carrera que quieren estudiar porque pueden ir a la universidad o organizar su vida sin miedo. Entonces te sientes como muy pequeñito, empiezas a hacerte muy chiquitito, no te valoras absolutamente nada, porque si lo más elemental que hace una persona, que es salir a la calle, abajo a la puerta de tu casa, o sea, no eres capaz ni de tirar la basura, o sea, no eres capaz de cruzar la calle para tirar la basura. Cualquiera te parece que tiene una vida mucho mejor y más maravillosa que la tuya. Los ves por la calle y te imaginas verdaderas maravillas de vida, que luego no son así, pero tú te las imaginas y te las crees ciertas. Sobre todo la gente que anda sola por la calle te parecen ídolos, o sea, alguien andando solo por la calle, ¡guau! ¡Qué maravilla! Y tan tranquilo, va tan tranquilo, como si no pasara nada. Quizás me sentía mal por la agorafobia en sí, pero además por sentirme mal, ¿no? 2 veces mal me sentía mal, porque no, la agorafobia te paraliza, entonces esa parálisis de por sí te hace sentir mal, pero a la vez todo lo que quería hacer y no podía te hace sentir otra vez mal. Y ver a los demás. Bueno, ya se solucionará. Con la parte esta más o menos está bien. Hay otra cuestión que yo llamo muchas veces el mito de Alicia, y es que las personas sienten que han caído en un agujero así de pronto, ¿no? Es como Alicia, que cae por el árbol y ya está, y de pronto aparece ahí. Y para muchas personas, de pronto es esa sensación. Están intentando, si os fijáis, volver a ser la persona que eran antes, ¿no? Cuando obviamos muchas veces que fue la persona de antes la que les llevó hasta ahí, hasta el agujero. Tenemos que tratar de entender cuáles eran las dinámicas que esa persona ya estaba estableciendo consigo misma, que esa persona estaba estableciendo en sus relaciones, que esa persona... Porque nos vamos a dar cuenta que son las mismas que a lo mejor están alimentando ahora el presente de la persona. Entonces, el mito de Alicia va a estar muy presente en muchas de las personas que nos vamos a encontrar en consulta. Y la necesidad de armar también una historia que les ayude a cimentar el presente, todo lo que les ha ido ocurriendo. Luego, muchas veces vivimos esto como viene lo típico, ¿no? Como una enfermedad, como un virus, como una forma de ser. Y son de las cuestiones que tenemos que trabajar muchísimo con ellos, por lo menos esa es mi perspectiva, porque si no es dar vueltas todo el rato, ¿no? Es estar perdidos en un mapa donde intentando escapar de mi destino, de nuevo vuelvo otra vez al mismo destino. Así que creo que un trabajo también que me parece interesantísimo es tratar de trabajar con todos esos mitos. Cuando el COVID-19, a mí me resultó súper curioso, por lo menos en este caso, porque por primera vez era como los preparacionistas, ¿no? Que sabéis que los preparacionistas son aquellos que están ahí guardando latas de conserva en refugios porque para cuando vengan los comunistas o para cuando venga la invasión zombie o lo que sea. Por primera vez tenían razón. Por primera vez, de pronto, esa reclusión, yo claro, uno podría decir, para muchos de ellos, o sea, fue como una sensación de que se habían estado preparando para todo esto. O sea, fue impresionante. Entonces, claro, yo empezaba a verlos, no. O sea, no solamente era que no se tuviesen que enfrentar, es que sus capacidades servían para muchas cosas. De pronto, todas sus capacidades dentro de vuelvo otra vez al concepto de religión, ¿no? La religión, a mí me gusta mucho, la palabra religión viene de religare, que viene de reunir, ¿no? Ese concepto de volver a reunir, ese concepto de, bueno, de estar en un lugar y no sentirme
diferente, ¿no? Por primera vez decían, ahora ya saben lo que es sentir, ¿no? Lo que yo estoy sintiendo. Me lo hablaban por todos los lados. Lo difícil fue cuando empezáramos a desconfinarnos, ¿no? Cuando nos desconfinamos, de pronto empezaron a notar otra vez esa sensación, esa diferencia, ese lugar, volvieron a ser enfermos, volvieron a sentirse enfermos. Y esto creo que fue un elemento, porque la persona con agorafobia tiende a pensar mucho en nosotros los agorafóbicos, que ya sabemos cómo somos, qué hacemos, cuáles son nuestras costumbres, ¿no? Yo recuerdo que no hay situaciones que me dicen, Rubén, yo es que estaba en la cola del cine y yo estaba ahí tan normal, pero de repente digo, hostia, si yo tengo agorafobia y ya está, ¿no? Y volvía y entraba otra vez, ¿no? En esa misma dinámica. Es como la intención. A mí me pasa algo, hay algo roto que está en mí. Por eso me gustan tanto los trabajos de Bulbena y otros trabajos, porque creo que es importante aprender a devolverles la idea de que algo no está roto en ellos. Probablemente se rompan, quiero decir, hay una serie de creencias, de historias, pero no hay algo que tenga que estar roto. El miedo no se está roto. Lo que yo hago con el miedo, a lo mejor tengo que ver un poco qué hago con eso. Pero tenemos que quizá devolver un cierto sentido de la dignidad, porque en algún punto lo perdieron. Si os fijáis, lo que dice esta mujer, dice, yo veo a la gente en el metro y son como héroes y heroínas que están ahí y me pregunté, ¿qué hacen? ¿No? ¿Cómo lo hacen? Y esto es algo que, mirando por la ventana, viajando en avión, ¿cómo lo hace la gente para viajar en avión? ¿No? Cuando entienden que no se trata tanto de una discapacidad, sino que ellos no tienen un conflicto, que ellos sí tienen. Los otros no están viviendo ese conflicto. No ha entrado esa idea de la que a lo mejor los otros pueden ser ignorantes. De pronto ese conflicto, entonces cada uno tiene que madurar unas cosas. Pues no pasa nada, a lo mejor es un proceso de maduración. Pues ellos no tienen que madurar otras, a lo mejor está así. Pero tratar de entender que el concepto de enfermedad o de falla moral, que es otra cuestión también que aparece mucho, es decir, hay algo que está roto en mí o hay algo que me lo merezco por algún punto en el que no fui lo suficientemente fuerte, no fui lo suficientemente, cuando creo que es uno de los elementos también que son elementos continuistas. Se mira a veces esto como si fuese un virus, en como os digo, este síndrome un poco de Alicia, este efecto Alicia, me he caído al árbol, o sea, me caí y ya está, y ahí estoy. O se vive como una forma de ser, cuando creo que quizá hay que plantearles que no sé si tanto es una forma de ser como una forma de estar. Que es un elemento que yo creo que también va a ser fundamental por poder trabajar. Otro elemento que yo creo que es importante es que la culpa y la vergüenza son primas hermanas aquí. Y es algo que vamos a tener que manejar. Y porque es algo que va a influir mucho en sus decisiones, va a influir mucho en sus sensaciones y que va a estar presente en no solamente los aspectos entre crisis de ansiedad, sino en su cotidianidad, en su día a día. Entonces, bueno, son elementos que yo creo que son muy importantes. La verdad es que habría más elementos para ver, como os he dicho, un poco el tema de los vínculos y las relaciones, sobre todo de dependencia, que se crean, no porque las personas tuviesen que ser dependientes previamente, es que a raíz un poco de ese elemento a veces se empiezan a establecer, porque muchas veces uno piensa que son personas que previamente tenían una característica de personalidades dependientes, cuando he encontrado cosas muy diferentes a esto, ¿eh? No es que previamente fuesen dependientes, a raíz de esa experiencia van estableciendo relaciones en las que, como os digo, lo importante que es la seguridad. No tanto la habitación, la seguridad, es la búsqueda de la seguridad. O sea, personas, que, no sé, y fijaros el mérito, ¿eh? Personas que han logrado no estar solas nunca, en 25 años, nunca. Nunca. Eso es esa capacidad un poco para manejar el ambiente, el entorno, para mover todos los hilos. A mí me recuerda un poco a esa historia que hablaban que era
un hombre muy sabio, ¿no? Un sacerdote. Y entonces este sacerdote tiene un gran poder. Y es que le dicen, bueno, es tan poderoso, pero lo que le pasa es que tiene miedo a la noche, tiene miedo a la oscuridad, pero él es tan poderoso que es capaz de decirle al sol que se quede ahí, ¿no? En lo alto, cuando él tiene que viajar de un convento a otro. Y entonces se lo dijeron al abad del otro convento, le dijeron, no sería más fácil que perdiese el miedo a la oscuridad, ¿no? Pues esto es un poco lo paradójico, la cantidad de cuestiones que son capaces de tener. En muchas ocasiones, a pesar de que decimos, y os he comentado, pues el hecho de que muchas veces van teniendo menos recursos por la propia naturaleza un poco tautológica de este trastorno, pero si nos fijamos que suelen ser personas que intentan sobrecompensar todo. Son personas que luego en su trabajo suelen ser brillantes y entonces dicen, coño, pues soy una persona, yo soy agorafóbica, pero oye, mira, tengo un puestazo, ¿no? Entonces muchas veces cómo se manifiesta también esta relación. Entonces llega un momento determinado que las relaciones de dependencia son muy parecidas. Es lo que yo me pregunto. No solo, creo que hay que prestar atención no a que las personas sean ya en sí dependientes de per se, ¿no? Sino que probablemente son personas que vayan desarrollando cuando han sido personalidades que a mí siempre me ha sorprendido entender que no existía un patrón tan concreto anteriormente. Es algo súper democrático. Lo he visto que efectivamente hay ciertas tendencias, pero joder, he visto soldados, he visto espías, o sea, que gente que tiene que tener... que tiene que realizar misiones en determinados sitios súper recónditas y luego, claro, cuando de repente entran en contacto con esto, ya no se reconocen quiénes eran, quiénes son, ¿no? Como, de nuevo, siento como esa historia que os he contado antes de Alicia, de alguien que se cayó en el agujero. Tampoco querría daros mucho más, porque yo creo que se va a acercar un poco la hora, ¿no? Por si acaso, quería dejaros, por si tener 10 minutos, sí, si queréis, ¿vale? De todas formas, os voy bueno, el podcast se llama La teoría de la mente. Eso sí, lo podéis apuntar. Entonces, en este podcast pues he hecho esta ponencia para que no tuvieseis que hacer más apuntes ni nada. Entonces, bueno, pues a lo mejor ahí encontráis y ya he aprovechado y así ya me hago multitarea porque aprovecho la ponencia y así de paso me da para el material de la semana. Así que nada, bueno, espero que os haya servido por lo menos esta visión. Como ya decía, no sabía muy bien un poco qué aspecto podría ser más interesante y este quizá fue el que me pareció más interesante, el poder resaltar aquellos aspectos donde quizá yo me he visto con más dificultades en general en mi vida y con respecto a esto y todo el equipo que trabajamos se ha visto con más dificultades. Ya os digo que nosotros trabajamos en entornos que no solamente se ha cronificado la persona, entre comillas, sino que se ha cronificado el entorno. O sea, las relaciones que se mantienen va a tener que ser fundamental y el cómo se vive, los mitos que las personas tienen con respecto a esto. Entonces, bueno, ya os digo. Así que, bueno, este sería un poco... Espero que os sirva o que por lo menos os haya dado una visión acerca de cuáles son en principio las principales dificultades, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Rubén. Yo creo que nos ha dado una visión más amplia a la hora de evaluar y de trabajar algunos tips importantes que vemos en la consulta, pero que todos los vamos registrando y no están escritos en ningún sitio y tú los has subrayado. Ahora tenemos 10 minutos para poderle hacer preguntas. Por cierto, felicidades, pues, enhorabuena por la charla, me ha encantado. Gracias. De verdad. No conocía el podcast y ya lo escucharé. Con respecto a lo último que has comentado y que has ido mencionando durante la charla sobre el tema de las dinámicas que se establecen en relación a esa agorafobia,
que lo fortalecen, que lo continúan, que bueno, algunas comentas que no tienen por qué haber aparecido antes de esa agorafobia, a veces en algunas personas quizás sí también hayan reforzado, depende, ¿no?, de cada caso. En vuestro centro, cuando recibís a pacientes así y hay esas dinámicas tan fuertes, ¿haría falta llevar a cabo incluso una terapia familiar o no tiene por qué? En casos, por lo menos nosotros sí que cuando establecemos, porque sí que trabajamos mucho en grupo, pues tenemos también algunos grupos que están destinados a las personas que son acompañantes también y que están también. Entonces, por lo menos sí establecer ciertos patrones, sí creo que va a ser importante, porque lo alucinante muchas veces que nos encontramos es que esto es algo que siempre me ha llamado la atención. Imaginaros, en la medida en que las personas empiezan a mejorar, los patrones dependientes a lo mejor estaban previamente imaginados en la pareja. Y luego tenemos que ver a la pareja, ¿eh? Quiero decir, anda que no ha pasado eso a veces. O sea, es decir, que aparentemente la persona dependiente era la persona con agorafobia, pero cuando la persona con agorafobia se empieza a ir al gimnasio, empieza a hacer sus cosas, empieza a plantear, pues eso, de todo, porque claro, lo guay del grupo es que muchas veces empiezan a descubrir dinámicas juntos. Pues yo me acuerdo uno que me llamó la atención a todo esto. Pues nada, pues una de las personas del grupo, pues como me decía mi abuela, se ha hecho un querindongo, ¿no? Y entonces esta dinámica empieza a ser de repente una especie de contagio en todo. Y lo curioso fue que fue una revolución en ese momento esa dinámica. Pero cómo después la angustia que en principio poseían estas personas es desplazada a otros núcleos de la familia. Y a lo mejor ellos no son los que no saben qué hacer, ¿no? Los que no saben cómo manejarse, los que además, como este patrón, normalmente sabemos que 2/3 son mujeres. Con todas las dinámicas que se han establecido y que ya conocemos todos, tal, pues cuando Manolo se queda ahí, Manolo muchas veces no sabe qué hacer, porque Manolo no tiene colegas, Manolo no tiene un círculo en el que moverse. Entonces, curiosamente, toda esa dinámica se traslada a la otra persona. Entonces, muchas veces es importante entender que ya que van a existir cambios, son cambios que van a estar vinculados también al entorno. Esto es como la teoría del campo de Levin. O sea, si tú cambias aquí, va a haber un montón de cambios en otros muchos sitios y no tenemos que ser ingenuos porque los cambios van a existir. Pero sí establecemos muchas veces este tipo de... Y de hecho muchas veces la terapia de pareja va a estar. La terapia de pareja va a aparecer sí o sí, porque se han establecido muchas relaciones de poder. Se han establecido muchas cuotas del quién debe, quién debería, quién... Sí, me llama mucho la atención cómo de pronto bajo un poder económico, bajo un poder, pues se intentan suplantar otro tipo de dinámicas. Y entonces, por eso les digo que cuando empezamos a trabajar una cosa saltan chispas. Y a veces la persona se ve rota porque tiene que o volver otra vez. Esto es como decía, es esta doble dinámica que se establece, ¿no? Entonces, yo me voy a curar, pero no mucho, y yo voy a dejar que te cures, pero tampoco demasiado. Vamos a estar así en un terreno, ¿no? Decía así, como decía Benedetti, ¿no? Que decía que yo decía, ella era agorafóbica y él era claustrofóbico y decía, y hacían el amor en los soportales, ¿no? Establecemos siempre límites en los lugares donde, bueno, vamos a ver cómo vamos a convivir un poco todos con esto, pero que no suelte, que haya cambios. Vamos a dejar a los chavales, así que cambien, ¿no? Pero no mucho, ¿no? Esto es como los que están acampando ahora ahí en Ciudad Universitaria, los habéis visto, ¿no? Todo el tema de... Entonces la gente es como, bueno, venga, sí, que hagan su acampada, ya está, pero no mucho, ¿no? Pues esto es un poco parecido, no mucho.
vamos curando, pero no mucho. Entonces, esto es que es fundamental, o sea, lo vais a encontrar un montón. Pues ya está. Sí, claro. Has hablado, que también me parece muy interesante, el tema de que al final como que no tienen esa conexión con su cuerpo a nivel sobre todo emocional, no de inteligencia emocional, que les cuesta mucho identificar esas emociones, sobre todo las desagradables quizás, por el tema de la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Y que no es hasta ese momento en el que de repente sí se conectan con el cuerpo, pero de una manera, pues eso, desagradable. Claro, es cuando se dan cuenta que estaba, ¿no? Sí. Claro. Ahí me ha venido a la mente que yo tengo algunos pacientes y uno en concreto que tiene una ataxia, tiene un problema motor. Claro, yo ahí veo muchísima dificultad de cómo puedes tú restablecer en esa persona esa confianza con su propio cuerpo, con su seguridad corporal, a nivel emocional, y ahí lo veo súper complicado, porque claro, cuando alguien ya tiene un trastorno motor o algo incluso neurodegenerativo, Sí, y claro. que también eso deriva a una ansiedad y a un trastorno de ansiedad, ahí ya le veo mucha más dificultad en ese aspecto. Claro, no sé si fue antes el huevo o la gallina, quiero decir, que se estableció antes, que muchas veces a lo mejor eso puede estar, pero sí, gente con ELA, por ejemplo, o gente... Si es que evidentemente, o sea, ya estamos, ya llueve sobre mojado, entonces hay que tratar de ver, pero por ejemplo, el poder establecer dinámicas en el que el cuerpo no sea síntoma, sino que sea también receptor de otro tipo de emociones. El deporte, ya sé que esto es lo típico que dicen, el deporte, el sueño, pero en este caso el deporte es fundamental. ¿Por qué? Porque el deporte les pone en contacto con su corazón late porque está vivo. Y además, una cosa que tienen que entender, y que yo creo que es muy importante entender, que nos pasa a todos, es que pensamos que esto, aquí está la clave. O sea, tu cuerpo lleva una evolución de mucho más que tu sistema cognitivo, sabe de lo que va. Sabe mucho más que tú de lo que va. Entonces, aprender a precisamente retener y manejar ese control. Entonces, es importante, pero claro, sí. O sea, es que muchas veces, como decimos, ¿cómo molaría tener un caso que, como nos dicen ahí, igual, ¿no? Y ya está. Vamos a hacer un protocolo, tanto tiempo, venga, ya está, ¿no? Entonces, sí, hay casos que son así. Yo a verlos los he visto también. Pero he visto más del otro, a estas alturas. Sí. A mí me ha parecido un poco el enfoque que se ha acentuado más en la persona. Sí. Y no tanto en lo de fuera. Claro. Es decir, dices, el peligro está dentro, ¿no? El peligro está fuera. De hecho, agorafobia te lo está diciendo, ¿no? Sí. Que está fuera de alguna manera. Quiero decir que lo que ocurre es que se hace dentro, se somatiza, etc. Pero la situación de la persona es lo que me parece fundamental. Sí, toda la conflictiva. Sí, estoy contigo en eso. Lo que pasa es que cuando me refiero a que el peligro está dentro es cómo lo perciben ellos. O sea, quiero decir, me refiero más al hecho de haber descubierto este mecanismo, y el haber descubierto de pronto es como tratar de, oye, vamos a tratar de desentrañarlo un poco más, vamos a tratar de darle un poco cabida a eso que está ocurriendo. Pero sí, pero muchas de las cosas que estamos viendo evidentemente tienen que ver con los vínculos. O sea, habría 14 puntos más. Pero también el momento de comienzo, ¿no? O sea, lo perciben, pero hay un momento, ¿no?, de indefensión determinada, ¿no?, que es lo que un poco habría que ver, ¿no? Sí. Bueno, pues yo creo que es un tema casos tan complejos, ¿no? Y más estos que estás hablando, que tienen una trayectoria muy larga, hay tantos frentes, tantas aristas, que daría para una mañana entera. Pues muchísimas gracias, Rubén. Y bueno, esperamos que le escucharemos el podcast. Vale. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias.